¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, viernes ya 6 de septiembre de 2019. Ya, hay como un ánimo de asado, hay como que... Es como que uno empieza a oler asado aunque no haya. Es una cosa muy, muy loca esperando esa semana que ya viene. Falta una nomás, calma. Falta todo. más de una. No, pues. Pero si la está próxima... precipita 6 más 7, ¿cuánto es? Yo me estoy equivocando Sí, por 18, foránea. Esto me pasa por extranjera. Beth 6 más Gerber. 7. ¿Ah? 6 más 7. 40. Sí, mira, Beth Gerber. 13. Beth Gerber. Tú tienes que ya acostumbrarte, llevas muchos años en Chile, que el 18 de septiembre es una referencia para un tiempo que es infinitamente más amplio. Septiembre. Es el núcleo del Big Bang, que de ahí se expande hacia otras partes. Entendido. Entonces ya. falta... Además requiere entrenamiento previo. Así muy que pocos días. O sea, llegar al 18 de septiembre así como si así, ya, no, pues eso es... Bien, entendido. ¿No? ¿Ves el tú? 6 de septiembre falta una semana para el 18. Exactamente. Bien. No, yo me adapto. Estábamos hablando antes de ir al aire de que jugar con las cifras es peligroso. El 6 de septiembre falta una semana para la semana en que vamos a celebrar las fiestas patrias. Empezamos a bailar cueca en este programa. Evidentemente que sí. Bien. Bueno, ya se habrán dado cuenta que estamos en día de panel y le damos la bienvenida a Beth Gerber, como siempre. Muchas gracias. Yo voy a leer bien para no equivocarme, porque siempre le pongo otro Chile 24, siglo XXI, de la Fundación Chile 21. Bienvenida, Beth. Muchas gracias. Mucho gusto de verte. Tomás Duval. Hola, muy buenas tardes. Cientista político. Destacábamos que es militante de Renovación Nacional, lo cual lo hace un personaje particular en el mundo chileno de los militantes. Oye, tenemos el gusto también de compartir hoy día con Jorge Ramírez, secretario general de Partido Comune, otro militante también... Tenemos algo en común ahí, ¿ves? Tenemos algo en común. Tienen en común la persistencia de militar. Rodeada de militantes, los felicito desde ya. En serio. Beth no es militante. No es militante. Estamos está esperando el 18. No. Después del 18 entra. Pero es muy activa políticamente. Así es. Oye, bueno, fuera de bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos. A ver, ¿por dónde le entramos a esta semana? Las 40 horas son inevitables. Tenemos la acusación constitucional a la ministra Cubillos, que yo creo que son dos temas que han hecho que cambiar un poco la agenda de lo que veníamos y cambiar un poco las relaciones dentro del gobierno y la oposición. Y hay otra que a mí me parece que es un tema muy interesante que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la derecha, de que ya empieza a manifestarse la tendencia que no es nueva, de empezar a sacarse los ojos cuando las elecciones vienen cerca. Y con Kast y con Carla Rubilar, a mí, no sé, Tomás, me sorprendió mucho la reacción de gente de la UDI y de algunos de Renovación Nacional a propósito de que Carla Rubilar recibió a Carol Cariola y Camila Vallejo porque le iban a pedir permiso para este festival que quieren hacer por las 40 horas. Y se le fueron, pero no, de una manera que hacía tiempo que no veíamos tanta rudeza, más que con Kast casi. Sí, el veto UDI a cualquier cosa que no sea Lavín va a ser de ahora en adelante bastante fuerte. Vean lo que pasó con Kast solamente en esta sacada de sociedades u otras que tenían en el extranjero. La presidenta de la UDI dice al día siguiente Goldborn con eso se había bajado, diciendo como que Kast se fuera, digamos. Creo que ahí vamos a encontrar una rudeza importante porque la UDI ha caído en un juego que es muy positivo para Kast, pero no para Chile Vamos. Yo creo que ahí hay una distinción. Y lo que hace Carla Rubilar tiene una visión distinta. Yo creo que ahí está el eje, o sea, un partido, una posición distinta que debe ser más de diálogo, de compromiso, y salir diciendo que Carla Rubilar, efectivamente algunos la atacan por no ser piñerista, es cometer un error mayúsculo. Deslealtad. Por eso, yo creo que es no reconocer. Pero el trasfondo tiene que ver con posiciones políticas. Yo creo que ahí hay un tema no menor al interior de la coalición, digamos. Hay dos posiciones muy claramente marcadas, bastante presidencializadas, diría yo. Uno que tiene que ver con esta legitimidad de la confrontación, que es Kast. Todo conflicto le es positivo, por lo tanto él ve la manera en blanco y negro y desde ahí va a construir su candidatura. Y yo creo que el mayor error de Chile Vamos es seguirle el juego. Creo que eso sería completamente un error político y estratégico para Chile Vamos. Y del otro lado tenemos un cierto candidato que yo diría que es el candidato de la legitimidad de la intimidad, como algunos le pudiesen... ¿Cómo eso? Legitimidad de la intimidad.
o proximidad, para ser más claro. Ah, ¿no? ya, ¿Ya? de acuerdo, eso se En el entiende. cual Lo otro tenía un cierto erotismo que parecía muy interesante, pero parece que no es por ahí. Pero de alguna manera ahí tenemos otra posición, pero que elude tomar posiciones políticas. Por lo tanto, creo que lo más político que ha hecho el Museo de Cera. Entonces, desde ese punto de vista, es complejo para Chile Vamos, y en especial yo estoy viéndolo desde Renovación Nacional, porque se encuentran estas dos posiciones y tiene que marcar una posición distinta. Creo que ese es el sello el cual debe tener el gobierno y también Renovación Nacional. Y esa es una discusión, pero la confrontación a veces es mucho más fuerte que ese escenario. Yo creo que ahí hay gran explicación por lo que ha pasado con las 40 horas, por ejemplo, ya que entramos al tema de las reformas laborales. Ahí ha faltado diálogo y conversación, más allá de las posiciones políticas que uno pudiese defender. Porque a mí me parece un error político salir diciendo que efectivamente las 40 horas no se discuten porque es inconstitucional. O sea, es una cuestión... políticamente me parece muy, muy fuerte aquellos que están, porque creo que los debates deben hacerse en el Parlamento, y está correcto que se hagan en el Congreso, digamos. Y si alguien tiene problemas de otra índole, bueno, tiene otros elementos, pero discutamos el tema con seriedad y con el fondo, y no en base a esos eslogans, porque creo yo que vamos polarizando la sociedad, y en ese sentido hemos perdido el lenguaje, y todo eso va contribuyendo, y después nos asombramos porque aparece un Bolsonaro, por ejemplo, diciendo aquello respecto de la expresidenta Bachelet, que me parece fuera de toda... impresentable, por decirlo muy suavemente, digamos, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que cuidar el lenguaje, y creo que tenemos espacios de diálogo y no los hemos aprovechado. Bet. Este panel a veces con Tomás se pone aburrido porque como coincidimos demasiado pese a pertenecer a espectros políticos bien diferentes. No digo que lo entretenido es pelearse, pero coincidir demasiado es como que lo dejo hablar a Tomás y listo, me omito, no. Nunca tanto como eso. Ahora, yo coincido en algo que me parece central, que es esto de... A ver, hay una crisis del debate público y el debate político. El debate público y político están en crisis. La estrategia desde quienes, a mi juicio, tienen posturas claramente antidemocráticas, como es a menudo José Antonio Cast y su sector, completamente irrespetuosas de lo que pueden ser debates democráticos y varias reglas de juego republicanas. Logran, creo que tienen éxito en polarizar a la sociedad, en instalar temas a veces por el absurdo, porque hay postulados que tienen que francamente están reñidas con mínimas cuestiones éticas de la democracia, y sin embargo en algo hay que reconocerles el éxito, y es en llevar el debate hacia extremos polarizantes, provocar con el debate, esto viene hace rato siendo así, intentar instalar fake news, tirar noticias que no son ciertas, debatir con argumentos que no hacen a lo que se está proponiendo. Esto lo vemos por mí tanto en la cuestión de la cuestión de las 40 horas, como en la cuestión educativa, como en otros debates que se han llevado a cabo, como por ejemplo en el debate de la ley de identidad de género. Si el problema no es si pensamos distinto, igual o parecido, sino poder debatir, con altura. Pero es una estrategia que rinde y que ha logrado, es más, tempranamente, creo ya desde el año pasado, que esos ejes discursivos tengan mucha adhesión. Y ya lo decíamos desde el año pasado, no quería decir que Cast fuera a José Antonio y seguidores, que yo no creo que represente mayorías, pero como surgió tempranamente, discursiva y políticamente como referente, nucleó rápidamente una mayoría aparente, porque el resto no estaba declarado, no había todavía algunas candidaturas declaradas, no solo desde la derecha, centro-derecha, de la oposición tampoco. Entonces en esto fue el primero que apareció, se posicionó claramente y nucleó un sector muy duro, que yo, insisto, no creo que sea mayoritario en Chile, pero tiene esta habilidad de poner ejes muy duros
que nuclean a todo un sector que más o menos cree estar en estas paradas, en muchos casos fundamentalistas, radicales, reaccionarias, y que no van a los contenidos. Hay mucho más de símbolo, creo, en lo que se debate y en lo que se postula que de contenido. La foto de Carla Rubilar de ella con las dos, o sea, las chicas, con mayor lo respeto, las diputadas, sí, son chicas, chicas le decimos a la gente hasta los 78 años más o menos, son referentes, son del Partido Comunista, están postulando algo que tiene, pero tremenda adhesión ciudadana, con lo cual ponen un desafío político inesperado, ¿no? Que encarnan Camila Vallejo y Carol Cariola sobre todo, y bueno, es más el símbolo que el contenido, entonces no estamos discutiendo del contenido de la propuesta legislativa, está muy abaratado, digamos, el debate político. Pero hay que tener cuidado con los extremos, hay que tener cuidado con las posiciones extremas, porque a veces la adhesión la tienen. Por supuesto. Y uno no se da cuenta, no sobre todo en sistemas de voto voluntario. Sí, mira, yo creo que Jorge Ramírez. Esto es como tratar de hacer una columna, porque se han tocado 2 o 3 temas que terminan en un mismo debate, pero que tienen un relato distinto. Es decir, primero yo creo que esta fue una pésima semana para el gobierno, particularmente porque perdió el control del debate público, se lo termina ganando la acusación a la ministra, una acusación que de alguna manera todos sabíamos que iba a terminar en esto. El gobierno tuvo un espacio importante como para haber sacado a la ministra, haberla cambiado, haber generado una condición distinta, no lo hizo, y por tanto hoy día se enfrenta a esta situación, tenemos las 40 horas, pierde ese debate también en el sentido público. Sin embargo, acá se decía algo importante, es decir, quienes tienen mayor adhesión hoy día, desde el punto de vista electoral, para una próxima elección, son los candidatos de la derecha, es decir, Lavín y Kast. Podríamos discutir si eso es una mayoría. Yo creo que de alguna manera eso todavía tiene una construcción, pero hay que plantear un par de cosas importantes. Es decir, lo que hace Kast, más allá de la crítica que uno lo tenga, yo estoy pero al otro lado de lo que plantea, es recoger un sentido común y darle una salida neofascista. Es decir, toma cuestiones que a la ciudadanía le importan y le pone o le da un relato de salida ultraderecha. Y al otro lado, y por otro lado tienes a Lavín, que es el ejemplo más nítido del cosismo simple, es decir, se pasea por todos los matinales dando soluciones muy simples, pero que a la ciudadanía le hacen sentido. Y es decir, yo creo que una de las cuestiones que nosotros hemos perdido desde la izquierda es precisamente el sentido común, es decir, de qué manera nosotros somos capaces, desde el sentido común, generar condiciones para poder construir una mayoría. Ahora, lo que hace Camila con la Carol, con este proyecto, es precisamente eso, es decir, un proyecto que uno tiene el derecho a debatirlo, es decir, ¿va al fondo de la problemática de la precariedad laboral? No va al fondo, es decir, pero sí tiene un sentido que te permita a ti de alguna manera, exacto, apela al sentido común, y desde ahí tú tienes que ir construyendo un relato que te permita adentrarte en un debate mucho más profundo. Es decir, eso es lo que tiene que hacer la izquierda, agarrar el sentido común. A mí me aburre un poco esto de la crítica que permanentemente le hacemos a los políticos que se pasean por los matinales, acá, pues, lo que ellos están haciendo es su pega. Es decir, agarran sentido común, se pasean por donde tienen que pasearse, construyen un relato y desde ese relato le dan una salida que es todo lo contrario a lo que la izquierda aspira. Sin embargo, a nosotros nos debatimos y nos damos vuelta en estos foros eternos tratando de construir relatos que muchas veces no son capaces de hacerle sentido a la ciudadanía. Yo creo que ahí tenemos una cuestión que tenemos que ir generando condiciones para aquello. Y me parece que efectivamente esta semana estos dos elementos han logrado algo que no se había logrado, que unidad en la oposición. Es decir, las 40 horas está mayoritariamente apoyado por toda la oposición. El tema de la acusación más allá de... no vamos a ver... por lo menos los parlamentarios de la ADC sí, vamos a ver el presidente. El presidente de la ADC hace rato sabemos que tiene otras... Es un esquiador. Es un esquiador. Sí. Lo hace bien, de todas maneras. Y en ese sentido yo creo que hay condiciones hoy día para poder desde la oposición generar condiciones, primero para construir una oposición útil para la gente, que es una cuestión que a veces se nos olvida. Segundo, generar condiciones para poder tener un relato común que nos permita ir adentrándonos en el debate de las municipales y de la presidencial. Y tercero, instalar
las temáticas y las problemáticas que le importan a la gente. Es decir, nosotros a veces obviamos que la ciudadanía, claro, a nosotros nos gustaría que la ciudadanía estuviera hablando de asamblea constituyente, que estuviera hablando de, no sé, reforma al neoliberalismo, etcétera. Pero el sentido de la ciudadanía es construir una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, y nosotros tenemos que darle ese relato, profundizando reformas, transformaciones que no se hicieron en los gobiernos anteriores y de alguna manera generar condiciones para esa empatía que muchas veces nos falta poder reemplazarla, porque si no, ahí es donde los Bolsonaro, los K, los Macri empiezan a construir mayorías que después terminan como todos sabemos que están terminando. Oye, Tomás, a mí hay dos cosas que me llamaron la atención en estos últimos días. Uno es la salida de Desbordes, el presidente de Renovación Nacional, tan duro con el mundo empresarial. A propósito de las 40 horas, cuando le dice ustedes que han hecho los últimos 20 años. Es cierto, estamos en un momento económico difícil, pero cuando los momentos económicos han sido buenos, ¿qué han hecho? Es una interpelación, yo diría de las más duras que he visto, digamos, y que les pega muy en la línea de flotación. Y más aún les dice, hay bronca y la bronca es justificada. Son como los dos elementos que tira Desbordes sobre la mesa. Y luego esta reunión de ayer, creo que es, ¿te acuerdas? O de anteayer, de las empresas, gremio, algunos economistas con centrales sindicales. Nosotros sabemos que todas las centrales sindicales en Chile son de cartón, incluida la CUT. Pero en fin, por lo menos se salen de la pura descalificación y hacen un esfuerzo como de agregar argumentación en el tema y dicen, mire, desaceleremos y conversemos. Yo creo que es interesante ver de que al mismo tiempo que uno encuentra que lo que ya hablamos de un debate que es muy precario y que en la Comisión del Trabajo fue como el ejemplo mayor de... O sea, yo vi un rato y era como decir, esto no puede... Un desprestigio para la actividad política. Bueno, otro más. Bueno, otro más. Es que eso es lo terrible. No, lo del ministro fue... No, evidente. No, es que lo del ministro. Todo. Yo a partir de ahí me aterré y dije, no, por favor, subamos a 60 horas porque quiero ganar la Copa del Mundo. Entonces, ¿hay un cambio ahí, tú ves, o es parte de la tensión que se está viviendo al interior de la derecha en ese sentido? Yo creo que hay una parte de estrategia. A mí me parece bien lo que está haciendo, porque los empresarios fueron groseros con Camila Vallejo cuando de alguna manera el presidente de la Confederación. Usted, niñita, no ha trabajado nunca. Usted, niñita, no ha trabajado. Claro. Esa es una grosería inaceptable de parte de un representante de los empresarios. O sea, yo espero que ellos coloquen antecedentes, coloquen su punto de vista, lo defiendan, porque son parte de la sociedad, si nadie está diciendo que no lo coloquen, digamos. Pero de una manera respetuosa y conozcamos las opiniones, pero no decir no, y el mundo es no y es no. Entonces, ¿cuándo es sí? Cuando favorece el bolsillo de alguna empresa. Creo que esa no es la lógica en la cual, no es una lógica democrática. Yo creo que ahí hay una perversión entre esa lógica empresarial y una cierta tecnocracia al interior del gobierno que a veces tiene coincidencia y es muy dañina para la actividad política, porque las decisiones, algunas pueden tener fundamentos técnicos específicos, pero son decisiones políticas. De otra manera se pierde el norte, digamos. Creo que es la única manera de enarbolar un poco lo que tú, Jorge, decías desde la izquierda. El enarbolar las causas ciudadanas es eso, digamos. Es hacer política más allá del tema. Y yo creo que desde esa perspectiva Desbordes está haciendo eso, buscando una pista. Yo creo que al final lo que estaba diciendo al comienzo me reafirma lo que está tratando de hacer, digamos, buscar alguna salida de diálogo distinta en este ambiente que, tal como vimos en la Comisión de Trabajo, fue un mal show político de todos los sectores, digamos, en un tema tan relevante. Si eso es tan relevante, pero nunca se ha abordado, todavía no se aborda con la realidad, digamos. Mario Marcel entra también, militante del Partido Socialista, presidente del Banco Central, que se prolonga en esa presidencia, un tipo muy respetado y que pone dudas respecto de la conveniencia de las 40 horas. No lo dice, pero empieza a poner elementos en juego donde apunta a que efectivamente el valor es decir, el costo a las empresas se le va a aumentar de manera importante con el conjunto de normas y que habría que verlo cómo enfrentarlo. Yo creo que también es una mirada de decir, a ver, tampoco digamos sí, por supuesto, porque tiene que ser
y empecemos a debatir más en serio. Yo creo que eso pero no ocurre mucho no hay un traspaso hacia el mundo político en general. Eso es lo que preocupa de repente. Yo veo Betty Gerber. debates de trincheras en torno, por ejemplo, ya ocurrió y sigue ocurriendo en el campo de la educación, que hay una batalla que sigue y que va a marcar la agenda en las próximas semanas seguramente, pero también el tema laboral, ahora, que se da en un clima de tensión, porque el crecimiento está siendo menos que el que se esperaba, aunque en noticias de hoy, el de julio fue un poquito mayor, 3,2, pero de todas maneras eso es, lo decían hoy economistas, estacional, hay que ver más o menos, lo que hay que observar es la media, o el promedio, mejor dicho, del año, que es 2,5, es menor a lo que se esperaba, el IMASEC hasta ahora también dio malas noticias, y hay una cuestión del empresariado nacional, del empresariado chileno, que es en general muy anticuado y que no ha agregado, como vos decías, cuando es tiempo de vacas flacas, porque hay vacas flacas. Eso lo dijo Mario Desbordes, yo no perdón, tengo opinión. No lo dijo Felipe Pozo, pero yo me sumo en este caso a lo dicho de qué pasa cuando hay tiempos de bonanza. Eso no redunda en general, y esto comprobado y estudiado, no redunda en inversión que mejore las condiciones y que modernice las condiciones productivas de Chile, que sigue teniendo modelos de producción de un par de décadas atrás, en donde hay, cuestión que afecta en general a todos nuestros países, escaso o anticuadas formas de agregar valor, escaso valor agregado o formas antiguas de producción. Entonces no está esa inversión para que mejoren las condiciones de producción y que no dependa solamente de cuántas horas estás trabajando por semana, sino de la calidad de esa producción, porque en los países con mejores condiciones y más modernas condiciones productivas es posible disminuir la cantidad de horas por una mayor eficiencia productiva. Entonces de esto estamos hablando también, no tiene solo que ver con la calidad, sino también, con la cantidad, sino con la calidad. Ese es un debate que está, pero nuevamente el debate se produce, como de trinchera. Si lo proponen del otro lado me opongo, como sea, y yo ahí quiero tener cuidado con el sentido común, porque me parece que antes que generar slogan, que se está convirtiendo en debates de slogan esto, o en contraposiciones de slogan contra slogan, y antes de decir, 40 horas suena bien, bajar las 40 horas suena bien, pero expliquemos un poco más, porque creo que falta otra cosa de nuestra parte, y me identifico en este caso sin duda con la izquierda, con el progresismo. Me parece que lo que falta es escucha, nuevas formas de escucha, antes que salir con lo que creemos que la gente quiere, con los sentidos comunes que la gente quiere y lo que la gente está necesitando. Me parece que estamos bien atrasados respecto de, y que nuestras figuras y nuestros liderazgos en general, bien atrasados en términos de escucha, que siguen hablando, suponiendo lo que la gente quiere, suponiendo lo que se está esperando, y que no es tan evidente, y que los cambios sociales son tan rápidos en los últimos 4 o 5 años, ni siquiera digo 10, 4, 5, 3, que me parece que hay que escuchar y salir al territorio de nuevo y reconstruir qué son esos sentidos comunes o esos sentidos compartidos o esa demanda ciudadana compartida. El problema es que es mucho más seductor y de venta rápida inventar algún eslogan de un lado y del otro. Como digo, en educación me parece tremendamente irresponsable en general toda la línea discursiva que ha tenido la ministra Cubillo, hablando de tómbola y este tipo de cosas, acusando a los colegios de cosas que no tenían nada que ver con la realidad, pero me parece tremendamente irresponsable, pero claro, también como el discurso de José Antonio Kast vende rápido, vende bien, pega, y es muy seductor apuntar a eso, como ha sido muy seductor para la ministra Pérez salir a pegarle al Partido Socialista y decir que eran todos narcotraficantes o algo por el estilo, generar escándalo, mucho escándalo durante varios días, ocupar la agenda. Si eso es tener tener el control de la agenda, es patético, pero es demasiado tentador, y se está instalando mucho ese nivel de
no debate, digamos, ¿no? De no debate, Ramírez. de guerra de trinchera. Yo creo que, a ver, primero yo creo que la izquierda tiene que ser seductora. O sea, si la izquierda no es seductora, la verdad es que no tiene mucho sentido en el contexto político y social que vive Chile del siglo XXI. Es decir, uno tiene que entender de que estamos en un contexto sociocultural que determina ciertas cuestiones. Ahora, yo soy de los que cree que hay que discutir el país para los próximos 50 años, es decir, ponernos de acuerdo el tipo de sociedad que queremos construir para los 50 años. Pero yo con ese discurso, la verdad es que yo no sé si voy a convencer a las mayorías. Y tú te requieres construir mayorías para poder convencer de tus proyectos. Y por tanto yo creo que uno no es ni lo uno ni lo otro, sino que son en ambas cosas. Yo con esto no quiero decir, yo cuando digo que Kast está cumpliendo con lo que le corresponde, es decir, a él lo que le interesa es pescar 2 o 3 cuestiones que a la ciudadanía le interesa, le da una respuesta rápida de derecha, de ultraderecha, y bueno, hace su juego. Lavín responde con un cosismo y hace su juego. Ahora, ¿qué hace la izquierda en esto? O sea, yo creo que efectivamente tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que buscar mecanismos que permitan reflexionar respecto a la sociedad que queremos construir, que es un gran debate que tenemos pendiente. Ahora, eso no significa que no tengamos que ser seductores, que no tengamos que tener sentido. Yo comparto contigo, yo creo que el sentido común está ahí. Es decir, uno tiene que estar en el territorio, tiene que recorrer, tiene que hacer aquello que dejó de hacer la nueva mayoría los últimos 30 años, es decir, reconstruir ese tejido social y vincularse profundamente, porque de esa manera tú vas construyendo estos procesos de transformación que te permitan sustentar en el tiempo, es decir, que no sean periodos de cortito, que es un poco lo que le pasó a Bachelet. Es decir, Bachelet tenía un discurso interesante, un proyecto que de alguna manera, más allá que yo no voté por ella, pero que era parte de lo que la sociedad estaba reclamando, pero no tenía el sustento social que permitiera sostener ese tipo de transformación, y termina finalmente teniendo que poner a los mismos de siempre en los cargos, en los ministerios, etc. Pero hay otra cosa que se dijo que a mí me parece interesante, es decir, de qué manera nosotros logramos desde la política, es decir, desde el debate político, sustentar ese debate en profundidad cuando la clase política actual, la verdad, es que no lo permite. Es decir, nosotros compartimos un espacio, un espectro, pero a mí me tocó el año pasado trabajar con nuestra diputada allá en Valparaíso, y la verdad es que el debate no existe debate. Y eso yo creo que es un problema que le cuesta mucho a los sectores de la nueva mayoría, porque mira, fíjate que la manera en que... Hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. Los jefes de bancada se reúnen con el secretario de la Cámara de Diputados, entonces en nuestro caso era Tomás Hirsch y Miguel Crispe. Entonces ellos van con un par de cuestiones que necesitan como para las comisiones. Entonces el debate era que hay una cosa que se llama uso y costumbre. Entonces, ¿qué es el uso y costumbre? No es una cuestión que no existe en la ley, pero que durante los 30 años lo hemos hecho de esta manera. Entonces ustedes no vengan a cambiarnos lo que nosotros venimos haciendo hace 30 años. Y en eso están todos de acuerdo. Es decir, poco debate, no había que poner los temas importantes en tabla. Ya, mira, tú veis 6 palabras y con eso jodimos el debate, entonces se cambia para el próximo miércoles. No, entonces hay una manera de hacer política en la que se pusieron de acuerdo durante mucho rato, que tiene mucho que ver con esto de las trincheras. Porque yo entiendo cuando yo no le temo al tema al debate de las trincheras, porque eso es producto de una sociedad que empieza efectivamente a debatir cuestiones importantes. Es decir, ¿por qué los empresarios hoy día están enojados? Porque se acostumbraron durante los últimos años a sentarse con los parlamentarios, negociar, financiar campañas, ayudar en un par de cosas, y finalmente entonces se ponían de acuerdo en la cocina. Y hoy día cuando se avanza, el debate se pone en lo público, efectivamente ellos no están acostumbrados a esto. O sea, los empresarios están acostumbrados a ponerse de acuerdo rápidamente. Esta política de los acuerdos, que en algún momento funcionó, pero que terminó siendo absolutamente contraria a todo lo que desde nuestro punto de vista se buscaba, que fuera en beneficio de la ciudadanía. Entonces, yo creo que el tema de las trincheras siempre es complejo, porque ¿qué es un debate de trinchera? Es un debate donde yo me pongo en una posición determinada y digo, mira, yo quiero las 40 horas porque me parece que esto es parte de una construcción de la sociedad mucho mejor, porque los trabajadores tienen derecho a tener más tiempo con la familia. O sea, es un debate de fondo. Es un debate de fondo. Y los empresarios por el otro lado dicen, no. Eso es un debate de trinchera, probablemente. Es decir,
pero en términos concretos son posiciones que en algún caso pueden ser no van a ser posible poner de acuerdo. ¿Qué hace la política en ese sentido? La clase política. La clase política es la que tiene que determinar el marco regulatorio. Y van a haber empresarios, créeme, que nunca van a estar de acuerdo con eso. O sea, hay empresarios en este país que no van a estar de acuerdo nunca con eso. O sea, esto es una historia. Los empresarios, la aristocracia chilena, los grandes empresarios chilenos, la verdad es que nunca han estado de acuerdo en construir marcos que permitan mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos. Y cuando eso se ha dado, la verdad es que han respondido de maneras muy dramáticas. Entonces, yo tengo la impresión de que a la política le falta más confrontación, le falta mucho más debate, y el debate es eso, es confrontar ideas y a veces, hay que ejercer las mayorías para poder generar las transformaciones. No siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre vamos a lograr en el Parlamento ponernos de acuerdo con el otro, porque eso es legítimo. Es decir, si siempre vamos a estarnos poniendo de acuerdo con el otro, entonces siempre vamos a estar en una situación media de transar ciertas cuestiones que a mí me parece que en esta sociedad, en la construcción que nosotros debemos hacer por los próximos 50 años, son imposibles. O sea, el tema de la AFP, por ejemplo, es imposible transarlo. O sea, el sistema de pensiones que Chile tiene es imposible que se mantenga en el tiempo. Eso no es transable. Y por tanto, ahí lo que se requiere, si no hay acuerdo con la derecha, si no hay acuerdo con los empresarios, si no hay, es ejercer mayoría que te permitan hacer esas transformaciones y esos cambios. Entonces, yo entiendo a lo mejor el concepto de trinchera. Lo que yo trato de plantear es que en la política la confrontación no le hace mal. A veces nos han dicho en el último tiempo que confrontar ideas es como negativo, es como que tú te pones en un lado, el otro se pone en el otro y por tanto nos olvidamos de la ciudadanía. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente lo que le hace falta a la política es mucho más confrontación. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando con Tomás Duval, Beth Gerber y Jorge Ramírez. Estamos ya de vuelta en política. Ha sido muy entretenido la pausa. Ahí aclarando un punto respecto de trinchera. Y polarización. Y polarización, exacto. Que es el punto que hace Jorge, para resumirlo nomás, no es la trinchera que es encerrarse en un hoyo propio y disparar lo que sea al otro, sino que ser capaz de sostener tu argumentación aunque no vayas a llegar a acuerdo. Y que eso sí, claro, eso es un punto que en la que al final estaban todos de acuerdo. O sea, la política tiene que tener confrontación y la democracia hay confrontación y al final, si no hay acuerdo, se vota, po. ¿Qué decía la gente? Sí, lo riesgoso, a ver, nuevamente sí. Beth Gerber. En absoluto se trata de no confrontar más. A ver, yo vengo también tiene que ver con mi Miremos lo que pasa en Inglaterra. Mi idiosincrasia muy distinta a la local, ¿no? Vengo de una práctica política de otros países mucho más confrontativa, en donde las cosas no es que se resuelvan porque hay debate político de contenidos, en que eso tiene que conducir a arreglos y acuerdos. Para nada puede ser confrontativo y terminar en desacuerdo. El punto que me parece peligroso, y tal vez olvidemos la palabra trinchera si acá tiene otro significado, si ese significante tiene otros significados, pero el punto que me parece peligroso, y es a donde lo está llevando sí la ultraderecha desde el año pasado, o más que desde el año pasado, con bastante éxito, es a discutir a veces slogan y ojos con los sentidos comunes y sacarnos del debate de contenido. Y termina siendo que, me parece, que está súper empobrecido el debate político. Me parece muy peligroso que está empobrecido el debate político, porque es slogan contra slogan y no mucho más que eso. Entonces, la ministra lanza todo el verano que hay una tómbola en educación. Es mentira, pero es del otro lado responder que no lo es, y no hay debate en realidad del contenido. Esto de verdad es una técnica distractiva permanente. Mi experiencia es bien otra en el Senado, 3 años de asesoría en el Senado, y sí vi debates con mucho contenido, con asesores o invitados de un lado, del otro, debates sobre indicaciones. Lo que más seguí fue despenalización del aborto, reforma laboral básicamente y TVN, lo que más recuerdo haber seguido muy de cerca. Y sí, por ejemplo, veo una cuestión distractiva absurda en
en donde más claramente se vio, para mí más escandalosamente, fue en la despenalización del aborto a 3 causales, que llegaba alguien contrario, alguien es psiquiatra, lo que sea, o no sé, opinador, a comisiones y exponía y te contaba que quienes estaban, por ejemplo, a favor de la despenalización, en realidad lo que querían era traficar órganos de fetos. Digo, una barbaridad perversa, pero esto se escuchó en comisiones. Entonces, esa cuestión, más que confrontar, eso es lanzar misiles mentirosos, información falsa permanentemente. Lo vemos en las redes sociales todo el tiempo. Twitter es una trinchera, no voy a decir trinchera, pero sí un espacio en donde alguien lanza algo falso, medio mundo se preocupa de responder esa falsedad y nos olvidamos de debatir las cuestiones de fondo. No necesariamente para acordar, pero para debatir en serio. A propósito de eso, tú mencionabas la cosa de educación de la ministra Cubillo y esta acusación constitucional. A mí me parece interesante darle una mirada. Sería la tercera acusación constitucional que destituiría, si todo camina con los números que hoy día hay, que destituiría a una ministra de Educación. Aquí voy a plantear una opinión personal. Yo creo que tanto la destitución de Yanna Proboste como la de Harald Bayer no tenía argumentos constitucionales adecuados. Ni la una ni la otra. La pregunta es, ¿y esta? Porque la separación entre juicio político en términos de encontrar una pésima ministra de Educación, si tú quieres, a decir de que está abandonando sus deberes constitucionales, yo creo que ahí está la gran duda. Y cuando a ti te destituyen, no solo te sacan del cargo, digamos, sino que te privan por 5 años de ejercer cargos públicos. O sea, es la máxima pena desde el punto de vista... Pues entonces la pregunta que yo me hago, y se las hago a ustedes, por cierto, es, ¿hay piso real para una acusación constitucional en este caso? Y por otro lado, si no lo hubiera, que es una hipótesis nomás, este juego, que a mí lo que me preocupa es que no se transforme la acusación constitucional un poco como la interpelación, que terminó siendo nada. Claro. Y que en definitiva, si la acusación constitucional se lanza y tengo capacidad de ponernos de acuerdo y tengo la cantidad de parlamentarios, listo, sacamos ministros nomás. No sé, les pongo el tema y si lo quieren cambiar, lo cambian también en cosa de ustedes. Sí, mira, yo tengo Jorge Ramírez. Yo creo que esto denota de alguna manera, voy a ir al fondo, pero esto denota de alguna manera el sistema político que tenemos en este país. Es decir, los mecanismos que tienen los parlamentarios efectivamente para ejercer este tipo de partida tenemos un sistema parlamentario bastante pobre desde el punto de vista de las posibilidades que realmente tienen ellos. O sea, tenemos un sistema súper presidencial. Sí, exacto, un sistema presidencial. Y la verdad es que con este tipo de cuestiones lo que hacen los parlamentarios de alguna manera es poder muchas veces exponer situaciones más bien de carácter político que debiesen ser parte natural del proceso. Yo veo, por ejemplo, en el Parlamento Español. El Parlamento Español, el ministro una vez a la semana tiene que ir a rendir cuentas, los parlamentarios le preguntan, lo encaran, discuten, o sea, se genera un debate político de alguna manera interesante. No estoy diciendo que hay que repetir ese sistema, pero de alguna manera esto es producto del sistema que tenemos en este país y de las pocas capacidades que tienen los parlamentarios de ejercer el derecho efectivamente a poder fiscalizar, a poder reflexionar, discutir, encarar al gobierno. Es decir, ahí hay un problema. Y se genera este tipo de cuestiones que hoy día, la verdad es que yo creo que se produce además en un momento bien complejo, porque la respuesta de la derecha inmediatamente es, mira, esto es venganza, esto es por lo que pasa con el Partido Socialista. Entonces se empieza a perder el sentido y el fondo de la discusión de la acusación. Es decir, ahí estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, el debate de fondo queda absolutamente fuera. Entonces, para ser franco, también los parlamentarios no han ayudado mucho a... No ha sido muy prolija. No ha sido muy prolija. Sí, yo en eso creo que el Frente Amplio, nosotros de hecho estuvimos evaluándolo mucho, el estar en esta acusación, porque efectivamente sentíamos que faltaban elementos que permitieran mostrar que efectivamente la ministra había caído en este tipo de irregularidades. Ahora, efectivamente hay 2 o 3 cuestiones que uno podría
señalar como inconstitucional. Es decir, la discriminación que se produce con la educadora de párvulo, por ejemplo, uno podría argumentar que efectivamente hay una discriminación que la Constitución no lo permite y por tanto está cayendo en una... O bien el tema de el uso que hizo durante el verano de la identidad, el uso inconstitucional que se hace de gente que no autoriza a usar su nombre, sus datos personales para poder ser parte de la campaña que hizo en el verano. Pero lo más de fondo, y claro, y ahí es donde se pierde un poco el sentido, es decir, yo no sé si esto vale o no una acusación constitucional, es decir, lo que ella hace en contra de la educación pública. Y por tanto, a mí me parece que los elementos inconstitucionales que puede tener, que son de fondo, por cierto, y que van a quedar demostrados en la interpelación que se le va a hacer, pero de alguna manera hay una cuestión mucho más profunda en el debate de la educación pública que hace que la ministra esté evaluada de la manera en que está evaluada desde un determinado sector. Y en ese sentido yo creo que no hemos sido capaces, y ahí yo hago una autocrítica, de instalar el tema de fondo. Es decir, hay un tema mucho más de fondo que nosotros durante este periodo no hemos sido capaces de poner en la mesa, que no hemos sido capaces de poner en el debate público, que no hemos tenido la capacidad de poder actuar en yo de verdad tenía ciertos temores de que se actuara en conjunto en esta acusación. Me parece que hasta ahora pareciera que la oposición va a actuar toda junta, pero efectivamente el debate había estado muy complejo precisamente porque teníamos internamente en la oposición diferencias como poder ver de qué manera enfrentábamos a la ministra Cubillo, y eso de alguna manera yo creo que permite que la derecha tenga algunos argumentos para decir que aquí hay otra cuestión y no el problema de fondo. Beth Gerber. A ver, a mí me parece gravísimo, entre las diversas acusaciones que se le hacen a la ministra, hay una que me parece particularmente grave y que tal vez no suene a la más grave, pero sí creo que haber difundido información falsa por los WhatsApp, etcétera, es aún más grave que el uso de datos personales, desde mi perspectiva. Cuando ella dice que en estos WhatsApp, en esta campaña del ministerio, esto que se sostuvo todo el verano, señala que la ley prohíbe a los padres pedir entrevistas en los colegios y además habla de tómbola, me parece gravísimo porque bajo ninguna perspectiva es accidental, no podemos decir, no somos tan ingenuos e ingenuas como para pensar, esto es una campaña deliberada en la que hubo además fondos públicos para hacerla, y a la que dedicó mucho tiempo, recorrió el país con esto la ministra. Entonces esto sí me parece gravísimo porque se instala, culturalmente, es una señal tremenda culturalmente que se instale que un ministro o ministra puede recorrer el país, usar fondos públicos para difundir información falsa. Si no está de acuerdo, quieren reformar la reforma que ya había tenido lugar, nuevamente que sea con otro tipo de argumentación, pero no difundiendo información falsa. Si corresponde una acusación constitucional, la verdad es que escapa a mis posibilidades porque me parece que jurídicamente hay que tener un manejo mayor o competencias mayores de las que yo tengo para evaluar si corresponde hacerlo por esa vía, pero sí tiene que existir alguna vía o algún canal porque me parece terriblemente grave que esto suceda. Y nuevamente, sí, se pierde el debate de fondo, ¿no? Y tiene que ver otra vez con el abaratamiento y la banalización del debate público que va por el modelo educativo, qué modelo de educación o qué tipo de educación, que en definitiva, qué país querés. Tomás Duval. Yo voy a hacer una interpretación política de la acusación. Primero, a mí me preocupa que la mala utilización del instrumento. Creo que ha habido tanta desprolijidad en la presentación, esto que se guarda en caja fuerte, que se retira, que no está, que la presentan a las 10 porque si no nos tocaba el 18. O sea, tampoco es un tema tan importante, porque por algo postergamos todo lo que era relativamente importante, que es una acusación constitucional, digamos. Hay que tomar las decisiones independientes de lo que, si el cargo es así. Entonces, yo creo que detrás, más que un tema
más que un tema propio de la educación, que no lo veo, me parece un intento de una unidad opositora en base a un objetivo común. Creo que desde esa perspectiva yo interpreto la acusación. Entonces tiene un objetivo, evidentemente estamos hablando de política, tiene un objetivo político en ese sentido, pero tampoco hay un tema específico de la educación, que la educación, este gobierno alargó la educación para los técnicos, por ejemplo, le dio gratuidad a todos los técnicos. Es decir, ha habido también un avance. No hay un retroceso en materia de educación. Ya no estamos en el debate de la educación de hace algunos años atrás, donde la gratuidad era un tema central. Entonces creo que también la dimensión del tema, por eso me hace verlo más bien como un instrumento político, buscando una unidad que no creo que sea el punto esencial. Y creo que desde ese punto de vista el abuso de esos instrumentos puede ser más perjudicial sobre el tema. Entonces no veo argumentos de fondo que uno dijera, claro, aquí dijiste al comienzo las acusaciones no tuvieron un gran fundamento. Unas y otras, yo creo que algún fundamento en unas y otras habría que irlas buscando, pero esta me parece la más débil de las tres. Aparte, en un tema de educación que no está todavía en su conflicto. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema no menor. Yo veo un objetivo político detrás de una unidad y artificialmente buscando una unidad en un tema que tampoco parece ser el tema central de hoy día, digamos. Está bien, la educación es un tema de debate ideológico muy importante porque hay posiciones muy diversas y en eso debatamos sobre el punto, digamos, porque tiene esa importancia. Pero hoy día que sea un tema para sacar a un ministro por una acusación del Congreso me parece difícil, o sea, no es que me parezca difícil, me parece inoportuno, en el sentido que uno pudiese argumentar, digamos, que estamos buscando una unidad artificial en un tema que tampoco es de la gran sensibilidad ciudadana que hoy día lo tiene. Porque hasta el propio Instituto Nacional parece haber bajado las banderas, digamos, después de haber visto carabineros arriba del techo en medio de las clases, que es un horror. Eso sí que es un horror, pero eso no lo mencionamos siquiera, digamos. Creo que ahí hay un tema distinto, digamos. Bueno, el martes empieza, se sortea la comisión y esto tiene para largo, digamos. Son 10 días después, son 5 y 10 días. Hasta en octubre recién se va a votar, así que va a ser un tema recurrente. Queridas y queridos, nos quedan casi 6 minutos. Y desde hace un tiempo nosotros le entregamos un par de minutos a cada uno para que hable de lo que se le ocurra, que puede ser de lo que ya hemos hablado o de lo que le parezca que quiere instalar o quiere decir o haga su columna propia, pero el compromiso es que no se pase de 2 minutos. Jorge Ramírez. No, yo solo aprovechar de responder. Yo creo que tú dijiste, Tomás, algo importante. El debate de la educación pública es ideológico y por cierto que lo es. Ahora, lo que no puede ser es que una mirada ideológica haga que lo que se reformó, lo que se cambió, entonces yo desde mi posición ideológica hago lo posible como ministra para que no se lleve a cabo. Y eso yo creo que es el fondo. Es decir, ella tiene una posición ideológica y nosotros la conocemos. Ahora, lo que ella no puede hacer es que aquello que democráticamente se definió, no llevarlo a cabo o hacer todo lo posible por no llevarlo a cabo por su mirada ideológica. Y creo que ese es el debate en el fondo, es decir, debatamos ideológicamente, pero respetemos los mecanismos que democráticamente nos vamos dando. Yo creo que ahí es donde ella termina generando las condiciones para esta acusación. Beth Gerber. Sí, retomando, digamos, el mismo tema desde otra perspectiva, a mí me preocupa la despolitización de la sociedad en general, porque también lo que permite que se abarate de esta manera un debate tan relevante como el que se da en torno a la educación o qué educación se quiere dar Chile y que permite también que, la ministra haga una campaña en base a información falsa o desinformando y tenga que terminar esto en un instrumento que también, no sé, como dijo Tomás, no sé si es el mejor, no sé si es el que corresponde que termine una acusación constitucional. Lo más saludable, evidentemente, sería que se dé en el debate público este debate, y para eso, esta discusión, y para eso es necesario justamente una sociedad politizada, en que me parece que en este momento no están aportando en general los medios, los noticieros, que son, por ejemplo, el espacio en donde debería condensarse, ¿no?, la información política y activar y dinamizar el debate político de un país. Y eso no solo no está sucediendo, sino que se está, me parece, obturando. Entonces, claro,
Me parece que ese es un problema central, la despolitización del debate público, más que que el uso de estos instrumentos finalmente es parte de lo mismo. Tomás Dual. Yo 2 cosas de educación. Yo creo que yo soy partidario de la educación pública, así que hago esa aclaración. Pero además... Pueden hacer aquí pero la además, política de los acuerdos funcionaría. Pero además, es que el debate, a mí me parece que el debate es importante y tiene que ver con la calidad, y ahí está la calidad, los contenidos, y ahí podemos hacer un debate extraordinario en ese sentido, digamos, avanzando en aquello. Porque evidentemente si vamos a tener una educación pública de mala calidad, eso sería atroz para todos. O sea, para la política, para el país, para todos. Y ahí tenemos que ir subiendo el punto, yo creo que es necesario. Pero quería tocar un tema muy distinto. A mí me llamó mucho la atención las declaraciones del embajador chino en esta polémica que ha tenido con el diputado Belolio. Y creo que mi interpretación es que estamos frente a una fuerza casi como un imperio, y que nos vamos a tener que acostumbrar a que los lenguajes de aquí en adelante van a ser muy distintos, porque este es un pequeño punto donde un poder económico y político está penetrando en nuestro continente y ya sabemos de qué manera se comporta y se conduce, digamos. Creo que es una alerta para el futuro como país para ver cómo tomamos esas relaciones, porque van a ser muy distintas en la medida que ya escale a este debate que muy importante sobre democracia, pero cuando tiene que ver con términos económicos vamos a ver cómo se comporta esta potencia. Entonces yo creo que ahí hay que alertarlos, porque es algo que nosotros quizás miramos mucho a los americanos y parece que los chinos tienen una posición quizás similar o no, de relacionarse con sus pares. Yo creo que es un tema que hay que mirarlo en el fondo, porque en adelante este país viene creciendo en el mundo y nos puede tener dificultades. En 20 años va a ser la primera potencia económica. Si es que tenemos 20 años por delante de posibilidad de desarrollo económico, porque pero ¿cómo nos vamos a relacionar con ellos? Ya está condicionando muchas formas productivas en nuestros países, la soja en Argentina, por ejemplo, ya está condicionando. Claro. No, y los chinos se las traen. Ahora, bueno, no nos vamos a meter en eso, ya no nos da el tiempo. Otro programa. Tomás Dual, Beth Gerber, Jorge Ramírez, un millón de gracias por la gentileza de acompañarnos. Fue un gusto compartir el programa con ustedes y que tengan un muy buen fin de semana a días del 18 de septiembre. En preparación. En preparación. Gracias a todo el equipo que hace posible que estemos en directo en este minuto por la radio y que ya desde... con esto del 18 que llega, ¿cuándo, Manuel, vamos a estar en el streaming de televisión? ¿Después del 18 o antes? Seguramente mañana en la tarde ya nos puede ver en nuestro streaming en el diario electrónico. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana, muy buenas noches.